Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, bienvenidos a la hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos un invitado muy ilustre, el presidente de la Federación de Agricultores, Gonzalo Moreno. Gonzalo es abogado de la Universidad Javeriana y de la Universidad del País Vasco de San Sebastián, España, especialista en Derecho Comercial y Derecho Tributario, magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Tiene un MBA con énfasis en finanzas y desarrollo sostenible del INCAE Business School de Costa Rica. Actualmente es profesor de Derecho Comercial y de Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Gonzalo. Tiene la palabra. Buenos días, Carlos, y buenos días para todos. Pues en primer lugar, agradecerles por esta invitación. Antes de empezar y vamos a iniciar con la presentación, me gustaría explicarles un poco por qué el tema de la sostenibilidad a mí me parece importante y sobre todo cómo me cambió la perspectiva sobre la sostenibilidad. Esta presentación es un reflejo de eso. Cuando yo me aproximo originalmente a la sostenibilidad, lo veía como un costo de transacción, lo veía como algo que hacían las empresas para mejorar su imagen, mas no lo veía como algo importante en el core del negocio. A medida que fui avanzando en ese MBA que les contó Carlos, que fue de cerca de 2 años viviendo en Costa Rica, aprendí verdaderamente la sostenibilidad como una herramienta de gestión. Esto es lo que quiero mostrarles en este momento, de cómo la sostenibilidad no se puede ver solamente como una acción hacia el medio ambiente, sino puede utilizarse como una herramienta de gestión que ayuda a agregar valor a las organizaciones. Entonces, les voy a hacer la presentación. Vamos a empezar con la definición clásica de sostenibilidad. ¿Qué es al final la sostenibilidad? Es un enfoque de desarrollo equilibrado entre el crecimiento económico, la igualdad social y el uso sostenible de los recursos naturales. Al final, ¿qué es lo que uno quiere con una política de sostenibilidad o siendo una compañía, una persona, hasta un país sostenible? Es garantizar que las futuras generaciones puedan hacer uso de los recursos naturales de la misma forma que nosotros pudimos usarlos. Son tres, digamos, los pilares de la sostenibilidad. Está el impacto económico, el impacto ambiental y el impacto social. Y al final todo repercute en el desarrollo sostenible. ¿Por qué es muy importante? Lo que nosotros clásicamente vemos es el impacto ambiental, pero también es el impacto social. El impacto social lo vamos a ver más adelante, incluso en la encuesta que se hizo sobre sostenibilidad al interior de la federación. Es trabajadores, es comunidades, es todas las personas que repercuten en nuestra organización. Y muy importante, y para mí el factor y el pilar más importante de la sostenibilidad es el impacto económico. Si no tenemos una compañía que sea rentable, si un proyecto no es rentable y no tiene un impacto económico, no vamos a poder hacer un impacto ambiental o un impacto social. Dentro de la misión de FENAVI se encuentra la sostenibilidad. Dice, la misión de FENAVI dice, representa a los avicultores y trabaja por la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad del sector avícola. FENAVI promueve la implementación de buenas prácticas sostenibles del sector avícola a través de sus programas técnicos, sostenibilidad, pollo, huevo y económico. Pero bueno, les decía, ¿cómo estamos hoy? Y este es el comienzo y cómo nosotros nos vemos hoy desde el punto de vista de la sostenibilidad. Este es un diagnóstico de la sostenibilidad que se realizó en el año 2018. Y siempre que nos aproximemos a estos temas, tenemos que cuantificarlos. Si uno no cuantifica los temas, no van a tener ningún impacto y no, lo que se mide, lo que no se mide, no se valora. Este impacto que realizó, este análisis diagnóstico se realizó en el año 2018 sobre cómo estaba el sector avícola, desde 4 pilares fundamentales. Esta es la ficha técnica del número de productores. Fueron en total 96 en todo el país, repartidos entre Antioquia, Costa, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Santander, Valle del Cauca, y dentro de los 3 tipos de producción, dentro de las 3 al final agremiados que tenemos, que son pollo, huevo e incubación, entonces en pollo 52, huevo 43 y material genético 17. Estos son los temas que se diagnosticaron. Gobernanza, que es lo que se denomina gobierno corporativo,
desde el punto de vista social, prácticas laborales, desarrollo del entorno, responsabilidad sobre el producto, medio ambiente y el económico. El primero, que es gobernanza, el total diagnóstico de sostenibilidad arrojó que las compañías cumplen en un 69% con todas las políticas de sostenibilidad que pueden tener, siendo el menor gobernanza con un 56%, social con un 70%, ambiental con un 69% y económico con un 81%. El desempeño de gobernanza, que es el más bajo de todos, tiene unos puntos que son, digamos, en los cuales arrojan los menores resultados, que es el primero, el entendimiento de los derechos humanos. Este tema de derechos humanos genera muchas, digamos, inquietudes y preguntas, pero al final todas las compañías, al igual, están compuestas de personas, y al final una compañía es un grupo de personas, y las personas obviamente tienen derechos humanos y por eso se incluye dentro de las políticas de sostenibilidad de las organizaciones. El segundo es entendimiento de la sostenibilidad y su rol como empresa, que está en el 57%. El enfoque basado en riesgos, esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante, porque uno de los aspectos que tenemos que ver es muchas normas que existen, lo que buscan es prevenir un impacto ambiental y al final establecen una tasa que es una retribución por contaminar literalmente o una sanción por incumplir la ley por el tema de no uso de los recursos naturales de forma adecuada. Una estructura de gobierno corporativo, el 62%, siendo esto muy importante. ¿Por qué? Porque también lograr que la organización pase a las siguientes generaciones y perdure en el tiempo es sostenibilidad. El segundo aspecto, en este, ¿cuáles son los principales riesgos que encontramos? Y los cuales ustedes nos lo dijeron. El riesgo sanitario está en el 12%, macroeconómicos 11%, el tema de la regulación 11%, ordenamiento territorial por la presión de la gentrificación de las zonas. ¿Qué es gentrificación? Es un término en el cual estamos teniendo nuevos vecinos, los cuales no teníamos antes, que están construyendo casas o están cambiando el uso del suelo, modificándose los barrios o los pueblos en los cuales nos encontrábamos. Riesgo público 7%, mercado 7%, abastecimiento 6%, costos 6%, conflicto con comunidades 5%. Este tema de la información laboral, y metimos el tema de género porque nos parece muy importante empezar a mirar esto. Esto es lo que actualmente en el mundo están mirando dentro de la sostenibilidad. Nuestra fuerza laboral, el 74% son hombres, 26% son mujeres. Dentro de los rangos salariales, el 6% de trabajadores son los que devengan más de 3 salarios mínimos. El porcentaje de trabajadores que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos es 16%. Porcentaje de trabajadores que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos es 75%. La información laboral, también el tipo de contrato, contratos directos de nómina a término indefinido es el 55%, 33% término fijo, 4% por hora labor o 5% por prestación de servicios. Esto es importante tenerlo en cuenta por todo el tema de lo riesgosa y rígida que es la legislación laboral colombiana, que es una discusión que ustedes saben que tenemos de vieja data, y cómo la legislación laboral no se aplica, no se debería aplicar de igual forma a los trabajadores del agro colombiano porque son realidades muy diferentes. No obstante, aquí están lo que hoy se establece en el Código Sustantivo del Trabajo como los tipos de contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, que si bien es un contrato civil, la legislación también lo permite cuando no hay subordinación. Desempeño, desarrollo del entorno. Tenemos 67%, 69% gestión de grupos de interés, conocimiento y aportes a las zonas de influencia 64%, empleo y la proveeduría local 67%, gestión de riesgos hacia la comunidad 68% y ordenamiento del territorio 66%. Sobre este también, desempeño responsable sobre el producto. Aquí el más bajo fue publicidad y comunicación responsable y transparente. Esto lo vamos a ver más adelante, una herramienta que les quiero mostrar. ¿Por qué? Porque si uno hace unas inversiones y uno hace unos esfuerzos para tener unos productos sostenibles, tiene que contarlo para que el mercado también responda, y ojalá en otros mercados se ve más, que son mercados más desarrollados, en los cuales
el consumidor paga un premium por esos productos. El siguiente es que están empatados conocimiento del producto y conocer las necesidades y retos de los consumidores, la calidad y seguridad de los alimentos, inocuidad, que es clave para nosotros, y el tema de bioseguridad, por el cual creemos que debe ser nuestro mantra y el futuro de nuestra organización. En temas transversales de desempeño ambiental, el mínimo es coeficiencia de las operaciones, nuevas tecnologías, cambio climático con 44%, que si bien muchos consideramos que a veces nuestras actuaciones no pueden hacer un cambio rotundo en el cambio climático, toda la suma de las pequeñas actuaciones sí genera una gran transformación. Gestión de la energía, esto es supremamente importante, ya lo vamos a ver más adelante. Gestión del agua, gestión eficiente de los recursos, porque al final todos estos factores son factores económicos. Si tenemos una gestión acorde con las necesidades de energía, de agua, de residuos, o se van a ahorrar o se pueden generar ingresos diferenciales para la compañía. Al final, el desempeño económico, que es el más alto que tienen todas las compañías nuestras, es información financiera 97%, el 97% de las compañías tienen información financiera, el 80% tiene información de los costos, supremamente importante desde el punto de vista de una contabilidad de costos para saber cuánto verdaderamente nos cuesta producir un bien. Obviamente el tema de financiamiento 77%, acceso a seguros 74% y el más bajo que es innovación con el 66%. Bueno, esto nos lleva a cómo estamos hoy en día. Y esto hasta ahora no he dicho nada nuevo, esto es sencillamente un recuento de ese estudio de la sostenibilidad que se usó en el 2018. Ahora, la pregunta es, y aquí empezamos la exposición como tal, es cómo se puede enfocar la sostenibilidad como una herramienta de gestión. ¿Por qué? La sostenibilidad, como les decía al principio, la vemos como una herramienta, no es que la vemos como una herramienta, la vemos como un costo en el cual nos metemos para mejorar la reputación de las organizaciones. Y el propósito de esta charla es mostrarles que es algo mucho más allá. Primero, cuando usted decide tomar una decisión de hacer un proyecto, usted utiliza este tipo de análisis para mirar a quién le interesa esto y cuáles son los impactos que esto tiene. Impactos ambiental, porque el ambiental es transversal y hoy en día tenemos que mirar los impactos ambientales que tienen todas nuestras actuaciones y tenemos que mirar todos estos interesados o stakeholders que son los clientes actuales y futuros, cómo con la decisión que vamos a tomar verdaderamente ellos van a continuar comprando nuestros productos o no. La comunidad, muy importante, antes nosotros no mirábamos a la comunidad y el concepto que teníamos de empresa era una empresa cerrada en la cual nosotros producimos para adentro y no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. A raíz de todo lo que nos ha sucedido en los últimos años y a raíz de que tenemos vecinos, porque nosotros durante muchos años no tuvimos vecinos por el tema de la violencia en Colombia, incluso nos ubicamos alrededor de las ciudades, de los cascos urbanos, para poder llegar con producto fresco de forma rápida y también por un tema de seguridad. Pero a medida que han pasado los años, nos hemos visto municipios como Villeta, municipios como la Mesa de los Santos, que eran donde estábamos solos. Hoy en día tenemos comunidades que exigen, comunidades que levantan la voz cada vez que hay un tema de olor natural a nuestra actividad. En el eje cafetero también tenemos ejemplos. En Santander nos pasó en una presentación que se levantó una persona de unos 25 años que dijo: yo me acabo de ir a vivir al campo, quiero saber cuándo se van a llevar esa granja que no nos permite disfrutar del olor a campo. Y ahí hay un quiebre generacional en lo que es oler a campo y lo que es vivir en el campo. Aquí tenemos una idea idealizada y romantizada de que el campo son pajaritos, que el campo es olor a naturaleza, pero nosotros olemos a campo. Algunos decían, nosotros olemos a plata, porque al final, cuando se produce productos pecuarios como pollo, huevo o incluso cerdo, van a haber olores naturales. El tema de los propietarios y los bancos es muy importante y en eso vamos a ahondar más adelante, porque al final nosotros todo el capital que le inyectamos a una organización es deuda y se le debe o a los accionistas o a los bancos. Por eso es muy importante ver los bancos y los accionistas qué les interesa. Algunos bancos, como tenemos el caso de Bancolombia en el país, sacan líneas verdes en las cuales disminuyen tasa de interés
para permitir que se gestionen proyectos ambientales. El gobierno, lo tenemos clarísimo, la presión que tenemos del gobierno, tanto local, nacional, ese tema de las corporaciones autónomas que tanto dolor de cabeza nos causa por la misma descentralización que establece en la Constitución. Algunos me escribían que cómo cambiamos eso. La única forma de cambiar eso es con una reforma constitucional y no se ha podido hacer ninguno de los gobiernos. Este gobierno tampoco lo pudo realizar. ONGs, muchas veces son ONGs que tienen intereses particulares o intereses transversales, pero toca tenerlos en cuenta. Y los colaboradores. Hasta acá solamente es para que ustedes tengan un mapa de a quién afecta o a quién puede afectar nuestras actividades al interior de la organización. Y aquí es donde quiero mostrarles esta herramienta que a mí me gusta mucho. Les decía, debemos medir, a mí me comí la S, debemos medir y cuantificar. Lo que no se mide no se valora. Eso es una cosa muy importante y es un gran mensaje que quiero que se lleven hoy. Si nosotros no medimos las cosas, no vamos a poder medir el ahorro que se tiene y no se va a poder medir el impacto que se tiene en las medidas. Por esto, una primera aproximación que tuve en estas herramientas es esto. Valoración empresarial. Son decisiones estratégicas y políticas. Esta es la herramienta que quiero que se lleven, que quiero que la usen, ojalá, para valorar sus decisiones y valorar sobre todo todas esas iniciativas que se tienen al interior de la empresa. Usted debe valorar los costos, los ingresos, los riesgos, el costo de capital y al final todo tiene que repercutir en generar un flujo de caja. Ya lo vamos a ver uno por uno y por qué es importante. El tema de los costos, que es el primero. Costos son eficiencia en el uso de la energía. ¿Qué es eficiencia en el uso de la energía? Medir cuánto se gasta en energía. Muchos de ustedes lo tienen clarísimo. ¿Cuánto les vale la energía? ¿Cuáles son las fuentes de energía? Y sobre todo, ¿cuánto les vale a veces localizarse en algunas partes del territorio en los cuales el flujo de energía no es constante y les toca tener plantas eléctricas las cuales se funden muchas veces? Uso eficiente del agua. Acá hemos mejorado mucho, sobre todo el tema de limpiar los galpones en seco, pero a veces hay prácticas que se nos olvidan del agua que estamos utilizando. En algunas partes del país están rociando antes de que salgan los pollos para las plantas de beneficio con agua y ahí se está haciendo un uso, no sé si eficiente o ineficiente del agua, toca medirlo para ver cuál es el impacto que esto tiene al final en disminuir la mortalidad de las aves en el costo y cuánta agua se está utilizando para efectivamente, digamos, bañar estas aves. Tercero, manejo y gestión de residuos. Acá hemos venido avanzando mucho. Todo el tema y toda la iniciativa que tenemos del tema de la gallinaza y la pollinaza, de volverlos fuentes de energía, valorizar esos residuos que ojalá en un futuro nosotros pasemos de producir huevo a producir gas y de producir pollo a producir gas a partir de esa pollinaza y gallinaza. Viene el tema siguiente, aprovechamiento y valoración de residuos, que es la desmaterialización, es decir, producir con menos. El tema de la responsabilidad social y la medición de consumos impactos. Aquí viene un tema en el cual hoy ya estamos trabajando y es el tema de medir todos estos costos, que son a través de unas plataformas de indicadores y calculadora de huella de carbono. Si nosotros no empezamos midiendo estos costos, no vamos a saber cuánto es el ahorro, que es el siguiente rubro, que puede ser ingresos o ahorro. Y aquí quiero mostrarles esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta que surge, yo trabajé en este gremio antes de venir para FENAVI, y esta herramienta es una herramienta muy interesante. Es una herramienta de información y análisis de datos. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que cada cual mete sus datos, digamos, aquí es el caso de producción de flores, uso de plaguicidas, uso de agua, uso de, al final de todos estos recursos que son finitos, y usted lo que hace es los mete y se compara con el resto. ¿Por qué es interesante esto? Esto surge como una herramienta de medición, pero se termina convirtiendo en una herramienta de gestión porque cuando usted empieza a poderse comparar y decir, pero yo por qué estoy gastando 1000 litros de agua al mes y mi vecino está gastando 600,
por hectárea o por metro cuadrado. Se puede medir yo qué estoy haciendo mal. Y esta herramienta que surge como un tema de sostenibilidad se convierte en una herramienta de gestión. Y por eso es tan importante ese tema de medición. Y ese tema de ese banco de datos, de esa pila de datos que estamos construyendo, esa piscina de datos que estamos construyendo, nos va a permitir medirnos. Obviamente, nadie va a saber que usted en qué nivel está, eso es secreto, solamente usted va a tener acceso a la media, cómo está la industria, pero esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque al final eso es una sana competencia que nos va a ayudar a mejorar esos datos. ¿Y por qué? Porque cada recurso que se deje de utilizar o se optimice va a ser un ahorro para las organizaciones y va a ayudar a mejorar ese flujo de caja al final, que es lo que nos interesa desde el punto de vista económico, mejorando el punto de vista ambiental, tanto en el uso del recurso hídrico, recurso de energía o valoración de la gallinaza. Quería mostrarles esta y cómo estamos hoy en día nosotros en este tema. Y nosotros fuimos, nos acercamos a Socolflor, yo le pedí a Carlos y Estefanía que fueran y miraran esta opción, porque de nada nos sirve tener un diagnóstico de sostenibilidad si no empezamos a medirnos y a mirar y empezar a implementar esa ruta de la sostenibilidad. Esa ruta de la sostenibilidad ustedes ya la conocen, se crea en el año 2019, nosotros empezamos por acá, eso es un camino muy largo y empezamos al final con lo que podemos controlar, bioseguridad. La bioseguridad es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros implementamos un protocolo de bioseguridad, disminuimos la mortalidad, disminuimos el uso de algunos medicamentos para atacar estas enfermedades. ¿Y por qué? Porque al final esto va a repercutir en una mayor rentabilidad si nosotros logramos implementar las medidas de bioseguridad de forma adecuada. El siguiente tema que es fundamental, el tema del recurso hídrico. El tema del recurso hídrico que no es solamente utilizarlo, sino también crear estas fuentes de agua en los predios, en las granjas. ¿Para qué? Para recoger agua lluvia y poder reutilizar estos recursos. Residuos, ya lo venimos hablando y es lo que Carlos viene trabajando tan duro y es en todo el tema de la valoración de los residuos y en el tema de olores y en fin, podemos continuar, pero lo que quiero mostrarles es, por acá empezamos, que son los aspectos más básicos de la sostenibilidad, pero en los cuales nosotros podemos empezar a generar todo un camino y todo al final esto debe repercutir en una mayor rentabilidad de las organizaciones. No puede ser que nosotros creemos esto para que se vuelva un dolor de cabeza, un sobrecosto. Por eso es tan importante traer esto a colación, que al final es una herramienta de gestión y les ha permitido a ellos tener un uso eficiente de los recursos ahorrando dinero. Ahora, ya vimos los costos, ahora vamos a los ingresos. Los ingresos no es solamente nuevos productos o subproductos, nuevos mercados, nuevos clientes, precio premium que ya vamos a mirar, sino también es los ahorros que ustedes puedan generar, la disminución en el recurso del uso del agua, del uso de la energía o la valoración de gallinaza y pollinaza en nuestro caso para crear un flujo de caja diferencial para las empresas. Miren, aquí hasta en ingresos uno puede ver cómo en Colombia la gallina de fin de ciclo es muy apetecida y en otros países es un dolor de cabeza. Hablábamos con unos productores chilenos y nos decían, no, es que la gallina para nosotros no sabemos qué hacer y la mandamos para África. En Colombia nosotros culturalmente comemos ese producto y lo vemos como algo arraigado y tiene un valor. En esto, ¿a qué nos va a llevar? A que a partir de la implementación de prácticas sostenibles, uno puede empezar a explicarle a los clientes que sus productos, por ejemplo, el pollo que se produce es pollo producido con uso eficiente del agua. ¿Por qué? Nos hemos dejado meter en toda la sociedad, no solamente nosotros, en un tema al final del veganismo y que producir proteína es malo y que lo mejor son los veganos, pero lo que se utiliza y el terreno que se utiliza para producir alimentos como soya, como todos estos suplementos, al final tiene un efecto también en el uso del recurso hídrico y muchas veces no se utiliza de la forma adecuada. Si nosotros seguimos estos caminos y logramos mostrar, nosotros ahorramos agua. Miren el caso de lo que nos ha pasado cuando nos acusaron en la vía del llano de que habíamos sido los causantes
del desprendimiento de la bancada, cuando les mostramos que que los galpones se lavaban en seco, que no se utilizaba agua, que el recurso hídrico se utilizaba de la mejor forma, se desvirtuaron todos esos argumentos, que también hay mucho desconocimiento. También pueden haber nuevos mercados en los cuales están interesados a pagar un premium por muchos de estos productos en los cuales se han hecho inversiones. Y si bien en Colombia hoy en día el tema del precio diferencial por productos sostenibles no se ve, en un futuro puede llegarse a ver, pero no lo podemos ver esto sencillamente como que nos van a pagar más por el hecho de ser sostenibles, sino los ahorros que podemos generar. El siguiente tema es el tema de riesgos. Y acá también tenemos que medir que cuando nosotros generamos un proyecto y muchas veces no medimos los riesgos que esto puede tener desde el punto de vista regulatorio, sanciones en tema de fuentes hídricas, sanciones en todo el tema de desecho de subproductos, todo el tema ese manejo de la forma adecuada de los desechos. Esto puede generar un problema directo para las organizaciones. Entonces, se tiene que medir cuál es ese impacto que se tiene. Y el tercer tema, que es un tema que nos ha causado muchos dolores de cabeza y nos va a seguir causando porque es un tema ya de evolución de la sociedad colombiana, es la licencia social para actuar. ¿Eso qué es? Es que ya no solamente necesitamos tener el permiso de los alcaldes, que ya no tenemos que tener el permiso de las autoridades ambientales, sino que también tenemos que tener una buena relación con la comunidad, porque si no ellos muchas veces se pueden oponer a nuestros proyectos, así se cumpla con todo lo de ley. Mire lo absurdo del tema, pero tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad. Toca explicar cómo nosotros utilizamos responsablemente el recurso hídrico, cómo los olores que causamos no son olores nauseabundos y que afectan la salud de las personas, como hemos logrado demostrar, incluso un caso en el eje cafetero, que una persona vecina alegaba que le había causado neumonía los olores de una granja. Todas estas cosas nos toca mostrar la gestión que venimos realizando, porque esto va a quitar presión a esta licencia social para actuar y nos va a dar la capacidad para poder entrar a funcionar en estas comunidades. El costo del capital es supremamente importante. Ayer precisamente firmábamos un convenio con el Banco Agrario. Nosotros éramos muy renuentes al Banco Agrario, que era muy lento, que no nos respondía, que las tasas de interés, pero en este momento, en la situación actual, el Banco Agrario ya este año ha prestado 45.000 millones de pesos para el sector avícola en lo que va corrido del año, porque muchos otros bancos están viendo lo que está pasando en la economía del país con preocupación, pero el Banco Agrario tiene una función de apoyar al agro colombiano. Por eso en este momento histórico impulsamos esas líneas de crédito con el Banco Agrario, que son líneas de crédito que si bien ya han existido, toca reimpulsarlas. Hay líneas de crédito desde el punto de vista de bioseguridad, hay líneas de crédito a toda máquina, a tasas bajas. Pero el problema del Banco Agrario era la agilidad que tenían. Entonces ahora se comprometieron a que nos van a poner una persona que reporte directamente a nivel central para agilizar y no tener que nosotros que ir saltando por todas las regiones y pidiendo que sean competitivos al final con la banca privada. Líneas de créditos especiales. Hay líneas de crédito especial, líneas de crédito verdes. Acá hay un proyecto que tenemos con Carlos y con Fernando muy importante, porque tenemos que utilizar todas estas líneas de crédito. Todos estos proyectos que ustedes están realizando para valorizar Gallinaza, temas de túneles de secado, temas de uso de paneles solares, temas de biodigestores, todo eso tiene un beneficio tributario y tiene que incluirse en la construcción de ese flujo de caja. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener proyectos los cuales sean financieramente viables. Si no son financieramente viables y es sencillamente para cuidar la naturaleza, no son sostenibles. La imagen de la compañía de Goodwill, que si bien es muy difícil medir desde el punto de vista económico, sí se puede medir, es el costo de transacción de muchas veces establecer una nueva granja. Costo de transacción como puede ser el tema de abogados, el tema de tener que pedir asesoramiento con comunidades, y todo esto nos puede, digamos, si tenemos herramientas las cuales nos permitan mostrar que nuestra organización tiene proyectos sostenibles, lo vamos a poder hacer. Actualmente está pasando un fenómeno bien particular
Y es que muchos venture capital, que son al final inversionistas privados, están interesados en invertir en compañías que tengan un desarrollo sostenible de su organización y de sus productos. Este alto crecimiento se está viendo en algunas partes del mundo, pero ya están llegando. Lo estamos viendo con líneas de créditos como las de Bancolombia, las cuales lo que hacen es generar una línea de crédito especial para este tema de créditos verdes. Todo esto al final tiene que ser un input que usted meta en un flujo de caja. Aquí muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero quiero traerlo sobre la mesa, porque al final los proyectos tenemos que verlos y valorarlos como una inversión financiera. Si nosotros no valoramos nuestros proyectos que queremos hacer, por ejemplo, un tema de un biodigestor o algo tan sencillo como puede ser comprar un panel solar, si no es rentable y si no es sostenible económicamente, no lo podemos hacer. Esta es una herramienta, esto es la fórmula del WACC, es al final para conocer a usted cuánto le cuesta esa capital que está utilizando. Al final, como les decía al principio, todas las organizaciones se financian con deuda, sea deuda de los accionistas, que son los inversores en este lado, sea deuda de los pasivos, que al final los que tenemos con bancos o emisión de bonos con terceros, y los activos de la firma. Es decir, muchas veces no distribuimos utilidades o muchas veces tenemos algunos activos, como pueden ser el flujo de efectivo, que los utilizamos para invertir en esta. Les decía, usted puede financiarse externamente con préstamos bancarios, bonos o financiamiento interno a partir de acciones o utilidades retenidas. Esta es la fórmula del WACC, pero ¿por qué la traigo? Porque uno al final necesita valorar y tiene que entender que todo en la plata, así la metan los accionistas, tiene un costo de oportunidad. Es decir, si un accionista, si sea la misma familia, se voltea y dice, esta compañía me está dando una rentabilidad del 2%, y me volteo y digo, no, es que una cartera colectiva de inversión me está dando una utilidad del 4 o 5% anual, exagerando, ese es nuestro costo de oportunidad. Y eso tenemos que aprender a valorarlo. Sé que se han hecho unos cursos al interior en tema de valoración de proyectos, pero esto tenemos que valorarlo. Si nosotros no valoramos este costo de capital y lo ponemos como si nos costara cero, nos estamos al final mintiendo. Y tenemos que ser muy estrictos en el manejo de esto, que si bien caso y es el más difícil de encontrar, porque al final es la deuda que tenemos con los accionistas y usted le suma el total y al final le va a dar el porcentaje. Entonces, este lado de la ecuación es el lado más difícil, pero esto es lo que nos va a permitir es encontrar cuánto es el costo de oportunidad de los accionistas. Si no lo tenemos, podemos utilizar hasta el costo de oportunidad de cuánto vale un CDT, que es el mínimo margen. Y por el otro lado está el costo de la deuda que tenemos con bancos y con terceros. La única diferencia entre estos dos lados es lo que conocemos como el escudo fiscal, que es al final cuánto usted le cobra de tasa de interés, 20% anual, menos lo que va a pagar de impuesto, porque al final usted puede descontar eso y eso le da el costo de la deuda. Esto es para llegar a un numerito, para construir algo así. Esto es un flujo de caja descontado. Usted lo tiene más claro que yo, porque sé que muchos de ustedes lo utilizan, pero quiero traerlo a colación. ¿Por qué? Porque usted tiene la inversión inicial, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta el panel solar? Las ventas pueden ser los ahorros que usted va a generar el ahorro que usted va a generar en cada año. ¿Y cuánto le cuesta el mantenimiento? Y esto al final le da efectivamente cuáles son esos ingresos antes de amortizaciones, depreciaciones y esto al final que es un flujo de caja sucio, pero usted le quita los gastos administrativos si tiene, le puede quitar el tema de impuestos y al final esto le da una utilidad y le quita la depreciación.
este flujo de caja, usted lo trae a valor presente con ese WACC que ya digamos que sacamos al otro lado y le da, y este valor tiene que ser mayor que este. Si no le da este valor mayor que este, pues la inversión no tiene sentido y no es lógica. Es decir, no es sosteniblemente financiera esa inversión. Y la tasa interna de retorno es a usted cuánto se le va a estar devolviendo, cuánto le retorna esa inversión a su compañía. Entonces, muy importante, y al final lo que quiero con esto es levantar la mano y decirles, mire, toda inversión que usted realice, toda inversión, desde así sea sostenible, así les parezca que es muy bonita, es que esto va a ayudar mucho al medio ambiente, si no lo cuantificamos con los efectos económicos que puede tener, si no valoramos los ingresos que son los ahorros que vamos a tener, si no medimos los riesgos, tanto reputacionales como legales como por sanción, que podemos tener, y si no valoramos cuánto le cuesta ese costo de oportunidad a los accionistas, tenemos que reevaluar la inversión. Y aquí es algo, y yo le quería agradecer a Carlos por permitir este espacio, es porque muchas veces nosotros vemos que la sostenibilidad es una aproximación a salvar al medio ambiente. La sostenibilidad también es financiera y tenemos que valorar que si yo no logro tener una inversión que sea rentable para mi empresa, no voy a poder mantener los empleos social ni a las familias que están ahí, ni va a poder repercutir en la comunidad, porque se nos olvida muchas veces que los empleos que nosotros generamos en algunas partes del territorio hacen mercado en esos municipios, también pagan arriendos en esos municipios. Y no es que no generemos un pago directo del impuesto, porque recordemos, nosotros somos actividad agrícola primaria y en las granjas, en ese eslabón, no se paga impuesto de industria y comercio, pero sí se paga impuesto de renta y ellos reciben muchos de estos recursos, los alcaldes, de estos recursos que van del gobierno central. Y asimismo, todo ese gasto que se genera en esas comunidades, si nosotros no valoramos nuestras inversiones, podemos poner en peligro la organización y la continuidad en el largo plazo. Entonces, por eso quería traerles esto. Después podemos ahondar en otras charlas en el tema de riesgos legales, que me parece muy importante. Una de las cosas que hicimos, que estamos en proceso de publicar, es una cartilla muy sencilla con todas las normas que se deben cumplir. ¿Por qué? Porque también hay muchas normas que no sabemos si deberían existir o no. Ahorita se está revisando un tema de seguridad y salud en el trabajo y lo que estamos pidiendo es revise todas las normas que hay, porque hay muchas normas que no tienen sentido. Y pasa lo mismo en muchos aspectos, pero tenemos que tener el análisis de todas las normas que debe tener nuestro sector. Y la gran discusión que tenemos en el tema laboral es muchas veces nos exigen normas, por ejemplo, el tema del trabajo de alturas arriba de 1,50 m en una mesa, cambiar un bombillo, ya es trabajo en alturas, y con una tasa de informalidad en el agro colombiano que 8 de cada 10 trabajadores son informales. Entonces muchas veces estamos subiendo esas obligaciones, ese rasero que se tienen y no estamos, y todo el mundo no lo está cumpliendo, que es nuestra gran discusión de que las leyes muchas veces son solamente para los del letrero. Entonces todo esto al final repercute en generar un valor. Si nosotros no generamos valor con un proyecto, si un proyecto no es rentable económicamente, no va a disminuir riesgos, sino los va a generar y aumentar los riesgos, pues uno al final se echa para atrás y puede que no tome una decisión, porque muchas veces los proyectos no todos tienen que llevarse a cabo y muchas veces no todas las compañías deben invertir en lo mismo. No todas las compañías pueda que no les salga rentable migrar hacia un tema de biodigestores que sean pequeños o comprar energía solar, pero sí puede ser rentable un tema de construir una fuente hídrica para recoger agua lluvia, que esto, o sembrar agua, que esa política tan bonita de crear un bosque para aumentar el agua dentro de un predio.
Entonces, al final lo que quería con esto era mostrarles estas herramientas, que son herramientas las cuales lo que buscan es aterrizar muchas veces las decisiones que tomamos. He tenido un par de casos en los cuales les pregunto, venga, ¿y cuánto le da? Si le da una tasa interna de retorno, si el valor presente neto del proyecto le da para haber hecho esta inversión tan grande. Y me dicen, no, pues la verdad no lo medimos. Y la gran preocupación es que si nosotros no medimos, no vamos a saber si va a tener un verdadero impacto y no sabemos si al final estamos generando un ahorro o un mayor gasto que pueda poner en riesgo a la organización. Con esto termino. Me sobraron 4 minutos antes de las preguntas. No sé si podemos abrir las preguntas de una vez. No sé si me oyeron todo lo que dije. Sí, Gonzalo, te escuchamos claramente. Estefanía, ¿tú tienes las preguntas en el chat? Buenos días a todos. Sí, los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat. En el momento no tenemos ninguna pregunta. Los invitamos entonces, acá estamos pendientes de las preguntas que tengan a través del chat, por favor. Oh, todo quedó tan claro, tan confuso, que no hay preguntas. Bueno, no sé si Carlos quiera completar algo mientras de alguno de los temas que dijimos. No, Gonzalo, no, yo creo que me gustó la orientación de la charla porque la verdad es que de las barreras que tenemos en la avicultura es esa cultura de la medición, del registro. Es uno de los temas que quizás nos ha costado más difundirlo entre las empresas, ¿no es cierto? No sé, tú con la experiencia que tuviste en las Socolflores de tantos años, yo conocí su proyecto de Flor Verde cuando iniciaron y cuando uno mira esa experiencia y esa cantidad de información que manejan, pero sobre todo esa cultura del registro. Entonces uno diría, bueno, es un sector exportador, pero ¿qué nos haría falta a nosotros, en tu experiencia, viendo esa experiencia de Azocolflores, qué nos faltaría a nosotros para adquirir esa cultura del registro? Porque evidentemente es muy importante, y tú lo dijiste desde un principio, lo que no se mide no se puede mejorar porque no sabes qué es lo que tienes. Claramente no puedes generar un programa de mejoramiento continuo si no tienes una medición. Y allí es donde a veces fallamos los productores, fallamos desde el sector, hemos logrado calar esa necesidad de tener un registro, de tener indicadores, ¿no es cierto? No sé. Pues mire, todo es un proceso. Nosotros estamos iniciando este camino, ellos llevan 25 años midiéndolo. Eso no nace de forma esporádica, no nace de que se sentaron un día y dijeron vamos a medirlo, nace de una necesidad. Nace de una necesidad porque unos médicos alemanes vinieron al país y encontraron rastros de plaguicidas en un tema de leche materna. Entonces les tocó empezar a medir para saber efectivamente cómo se utilizaba el recurso de los plaguicidas, para dónde iba, en fin. Y a partir de ahí ellos empiezan a construir un tema de uso responsable y empiezan a medirlo. Nosotros tenemos una aproximación diferente. Nuestra aproximación es también un tema de costos. Y nuestra aproximación tiene que ser esa. Al final las compañías tienen que medir cuánta agua están utilizando, cuánta energía están utilizando para ver si efectivamente pueden generar un ahorro. Ese tema, la práctica que tú ayudaste a construir del tema del lavado en seco de los galpones, al final es un ahorro. Y al final así nosotros tenemos que aproximarnos a estos temas. Y al final medirlo, el uso tanto de energía, de recurso, de cuánto entra, cuánto sale, cuánto me gasté en, digamos, transformar una gallinaza, valorizarla, todo eso, es al final un ejercicio de contabilidad de costos para llegar a construir un precio final y que sea rentable. Yo creo que nuestra aproximación es diferente,
pero es un camino, y es un camino que nos toca a nosotros insistir y mostrar, sobre todo que a medida que tengamos más datos, más información, podemos generar ahorros, pero también mostrar la política de uso eficiente del recurso hídrico y muchas veces tener esa licencia social que se necesita para voltearse a las comunidades y decir, señores, es que yo no estoy gastándome el agua como ustedes dicen que yo me la gasto y que le estoy dejando al pueblo sin agua. Mucha gente tiene la percepción, por ejemplo, que el agua que uno saca de pozos profundos se la está quitando a las comunidades. Y tú lo tienes más claro que yo, pero esa no es agua que se utilice para eso. Y cada vez, sobre todo en regiones del país, en el centro del país, va a ser más difícil tener agua. Colombia es un país con una fuente hídrica muy importante, pero cada vez va a ser más difícil tener agua. Y hay otras regiones en las cuales el problema no es el agua, sino la energía. Entonces, esas son cosas que nos toca medir para ir avanzando cada día. Ok, bueno, acá ya tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la herramienta o plataforma donde se ingresan los datos para comparar entre granjas? Nos pregunta Francisco Madriñán. Pues ahí sí se la dejo a ustedes, que ustedes son los dueños de la herramienta. A Estefanía y a Carlos. Carlos, no sé, o si quieres yo le respondo. Bueno, nosotros estamos construyendo, ya finalizando una herramienta para ustedes que va a estar en la página de FENAVI, en un link que se llama sostenibilidad.fenavi.org. Próximamente vamos a hacer el lanzamiento de esta plataforma para los que estén interesados en empezar a ingresar la información y a compararse con el sector, pues en esta plataforma lo van a poder hacer. Esperamos que más o menos en 2 semanas podamos hacer el lanzamiento de esta plataforma y pues les estaremos informando. La siguiente pregunta es, doctor Gonzalo, ¿cómo comunicar este tema de la sostenibilidad bien a la comunidad? Pues mire, eso es una labor que tenemos que hacer entre todos. Yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido, no los problemas, una cultura que nosotros teníamos por la misma naturaleza de seguridad del país, era que a nosotros no nos gustaba contar lo que hacíamos. Y las empresas eran muy cerradas y no les gustaba mostrar las inversiones que realizaban en sostenibilidad. Si bien por bioseguridad nosotros no podemos abrir la empresa para que vayan del colegio 30 alumnos, sí podemos empezar a mostrar los esfuerzos que ustedes realizan. Y yo creo que nos toca una de las cosas que hablábamos con Carlos en su momento y que incluso con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tuvimos que establecer unas herramientas es, nos tenemos que acercar a la comunidad porque si nosotros no le contamos a la comunidad alrededor de las granjas nuestra historia, se la va a contar a alguien más. Ahí no sé si Carlos quiera contar un poco lo que nos pasó con una líder comunitaria en el Cauca a la cual se le volteó la comunidad una vez se le planteó lo que verdaderamente hacía el sector y sobre todo una granja que querían poner en esa zona para generar empleo y uso eficiente del recurso hídrico. Carlos. Sí, aquí sucedió que resulta que esta líder manejaba a la comunidad, ¿no es cierto? Y se oponían completamente a la instalación de la granja, ¿no es cierto? Incluso tuvimos intentamos hacer una socialización y nos fue realmente mal, la comunidad no nos dejó hablar y entonces empezamos a hacer el trabajo con la oficina del alto comisionado, que fue un aliado muy importante para nosotros, y en un espacio donde estaba toda la comunidad, no solamente estaba la líder, porque la líder manipulaba el tema, se empezó a hablar del impacto económico de la avicultura en la región, de los empleos que se estaba generando, y poco a poco se fue descubriendo que al final del día la gente sí quería la granja, sí quería tener un empleo formal, una oportunidad, y se dio cuenta de los beneficios, ¿no es cierto? Entre otras cosas, había muchas acciones que hacía la granja en la comunidad y la líder lo que hacía era manipular que eso obedecía básicamente a una obligación legal por cuenta de un tema de licencias ambientales y el 1% de inversión que era el argumento que ella manejaba, pero al final del día se descubrió que como nosotros somos objeto de licencia,
sobre todo en las granjas nuevas, ¿no es cierto? Porque tenemos unas granjas que son antiguas, antes del 94, que obviamente tenemos ese vínculo con la licencia ambiental y por tanto un compromiso de inversión social. Se dio cuenta que la empresa pudo explicar claramente que lo que tenía era un programa social, ¿no es cierto? Y al final del día lo que quedó fue al desnudo la manipulación que tenía esta líder social, y eso nos está pasando muchísimo en el Cauca. Cuando uno habla con los vecinos y todo, muchos de ellos dicen, hombre, nosotros sí nos interesa la granja, pero los que manejan, los líderes sociales que manejan el tema, manipulan porque tienen intereses detrás de todo esto, ¿no es cierto? Por eso es muy importante lo que estás diciendo, Gonzalo. Hay que tener estructurado un programa social, un plan social, conocer cuáles son las necesidades de las comunidades. Eso lo vimos en los trabajos que estamos haciendo de capacitación, de resolución de conflictos, que a veces nosotros creemos que, no sé, donar unos huevos o pintar las bancas del parque, creemos que es una acción que está bien. Y sí, efectivamente está bien, pero no es lo que necesita la comunidad. Y para entender lo que necesita la comunidad tenemos que conocerla y ellos conocernos a nosotros, para ver si somos capaces de minimizar los conflictos, ¿no es cierto? Y mire, aquí me escribe Erika, me está regañando, que no conté que en Antioquia ellos tienen un convenio con Cornare que los avicultores compensan la huella de carbono hasta 60% más de lo que corresponde. Muchas veces nosotros hacemos muchas actuaciones y no las contamos a la misma comunidad que está a nuestro alrededor. Y yo creo que un primer paso antes del tema, como dice Carlos, antes de crear un proyecto social de impacto, es sentarse a mirar todo lo que están haciendo verdaderamente, cosas que ya hacen, y cómo esto al final tiene una repercusión en la comunidad, y cómo explicarle a la comunidad los esfuerzos que se realizan. Muchas veces la comunidad no tiene idea, ellos piensan que esto es un galpón con 10 gallinas en la parte de atrás de una casa, y no tienen en cuenta el impacto que esto tiene en generación de empleo. El tema de generación de empleo es muy importante y es algo que nos toca insistir mucho. Nosotros generamos empleo y generamos empleo formal. La información del DANI ayer que la tasa de desempleo en el país está en el 21.4%. Dicen que cuando le suman las personas que no pueden trabajar es casi el 35% de la población. Eso es muy alto. El empleo que nosotros generamos es una repercusión directa en esas comunidades y nos toca salir y contar eso y mostrar. ¿Por qué? Porque al final toda la carga prestacional, todo lo que ustedes pagan de prima, cesantía, interés de cesantía, todo el tema de dotación, auxilio de movilización, cuando usted se voltea hay muchos trabajadores informales que solo les dan 20.000 pesos y hasta luego. Eso genera una diferencia y eso también es responsabilidad social. Cumplir con ese tema, si sea un cumplimiento de ley, también lo es. Todo el tema de cuando ustedes piden las concesiones de agua y las respetan, eso también es. Mostrar que ustedes hacen una inversión muy alta en tiempo y en recursos para cumplir con esta legislación. Todo eso toca sacarlo a relucir. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué ha visualizado la Federación para la medición de huella de carbono del proceso productivo de huevo y de pollo? Pues aquí también las devuelvo a ustedes porque ustedes ya tienen la herramienta. Entonces, Estefanía y Carlos, cuenten el tema de la huella de carbono. No sé cuál de los Bien, dos. nosotros desde el año pasado, desde octubre o septiembre, comenzamos a trabajar en la estructuración de una herramienta que nos permitiera establecer cuáles son las reales emisiones de nuestros procesos productivos de los gases de efecto invernadero. Miren, en esto hemos contado el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, es el que tradicionalmente cada año emite unos boletines o ha ido emitiendo unos boletines con una periodicidad mostrando cómo son las emisiones de los gases de efecto invernadero en el mundo, en todo el mundo, ¿no es cierto? Y es un panel que es incluso un panel voluntario, ¿no es cierto? Colombia ha participado en esta información de sus industrias, ¿no es cierto? Y podríamos decir que en un primer boletín se habló de los efectos de gases de la información de los gases de efecto invernadero y no se contempló, por ejemplo, al sector agropecuario. Después, en el segundo, se empieza a hablar
del sector avícola, pero no se considera, no se tiene información precisa de los gases que está generando el sector. Se toman como referencia el crecimiento de la industria con base en datos del DANE, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así fue hasta hace poco. Para este año, ¿cierto? Nosotros estamos participando directamente en un trabajo que estamos haciendo en colaboración con el IDEAM, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, y empezamos a definir nuestras verdaderas emisiones. Por ejemplo, cuando estábamos en las discusiones donde decían, no, es que ustedes generan mucho óxido nitroso, generan amonio, y cuando uno ve las cifras de generación de estos gases de efecto invernadero, estamos nosotros en Colombia casi que por encima de otros sectores productivos como la ganadería, por ejemplo, o la porcicultura, ¿no es cierto? Y siempre nosotros hemos discutido, oiga, nosotros no generamos toda esa cantidad de gases, pero ahí pasa un poco lo que decía Gonzalo. ¿Cómo yo le demuestro al país y le demuestro al mundo que no genero eso si yo no tengo una línea base, si yo no mido? ¿Ves? Entonces, este año, por ejemplo, empezamos a hablar sobre la gestión del estiércol. Y para que estas entidades entendieran cómo es la gestión nuestra del sector avícola colombiano, el sector avícola colombiano, y hago énfasis en esto, no el sector avícola mundial, es el nuestro. ¿Cómo producimos nosotros? ¿Cómo son las unidades productivas de huevo? ¿Cómo son las unidades productivas de pollo? Ambientes controlados, ambientes abiertos. Y empezamos a dar esa información de cómo gestionamos el estiércol, porque el estiércol se gestiona de acuerdo al proceso productivo. Y cuando empiezan estas entidades a entender este tema y empiezan a transmitirle al IPCC cómo es nuestra producción, entonces hoy, este año, por lo menos el cuarto boletín saldrá ya con una información mucho más detallada de nuestro sector. Ahora bien, ¿qué esperamos como federación? Que a través de la herramienta de la huella de carbono que hemos estructurado, vamos a tener ya una información real, vamos a tener una línea base, vamos a construir una línea base con información real de nuestras emisiones. Y cada empresa va a tener sus propias emisiones. Como decía Gonzalo, como le decía Erika, sí, por ejemplo, Antioquia ha hecho un trabajo muy interesante en determinación de la huella de carbono, ¿no es cierto? Y lo ha hecho con Cornare. Incluso en la última reunión que tuvimos con una de las empresas de allá y con el técnico, por ejemplo, que está trabajando ahora para el sector y que en su momento trabajaba en Cornare, nos contaba que obviamente la herramienta que tiene Cornare es una herramienta general. Déjenme decirles que el sector avícola, con el apoyo de FENAVI y el programa de sostenibilidad, es pionero en la generación de una herramienta de una huella de carbono. No hay otro sector que tenga su propia herramienta de huella de carbono. Posiblemente cuando hagamos el análisis vamos a estar por encima porque vamos a tener un valor real, no lo sabemos, pero también vamos a poder determinar qué actividades, qué es lo que nosotros hacemos de nuestro trabajo permite mitigar esas emisiones. Muchos de los agricultores tienen asociados a sus procesos productivos bosques protegidos, como le decía Erika, pero también están en el valle, tienen cultivos, tienen pastos que compensan nuestras emisiones. Pero lo que vamos a obtener ahora con esta huella de carbono, con esta herramienta, es tener una línea base para determinar en dónde estamos parados. Y eso es muy importante y quizás Gonzalo lo dijo en toda su charla, lo más importante es que tenemos que medir, tenemos que registrar para saber dónde estamos parados. No sé si Estefanía quieres complementar algo de la herramienta. Sí, pues adicionar que en qué vamos con la herramienta. Ya estamos haciendo unos pilotos, tenemos ya 9 empresas que están vinculadas con la herramienta, con la calculadora, con el apoyo pues de nuestros ingenieros ambientales en cada una de las regiones, y posterior terminemos esa fase de pilotos, pues ya publicaremos la herramienta, la calculadora, para que las empresas que estén interesadas en medir su huella de carbono, pues lo puedan hacer a través de esta calculadora, que pues también será colgada en la plataforma que tenemos de indicadores de FENAVI. ¿Para cuándo, bueno, voy a hacer... ¿Para cuándo podemos tener esa calculadora ya al aire? Para que se comprometan aquí con una fecha. Ya al aire lo podemos tener en 3 semanas.
porque estamos en el proceso de diligenciar la calculadora con estas empresas que cogimos como piloto para validar si es necesario hacer algún tipo de ajustes, pues, si se requiere, y ya en 3 semanas salir con la calculadora. De todas formas, las empresas que se encuentren interesadas en calcular su huella de carbono pueden contactarse conmigo o con Carlos o con el ingeniero ambiental de la zona para nosotros ir haciéndole el seguimiento y una vez esté lista la calculadora, pues poder empezar con este proceso. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otra pregunta, Gonzalo. El acercamiento de FENAVI con el Banco Agrario, ¿qué aspectos favorables se incluyeron para nosotros? ¿Nosotros somos los avicultores o nosotros somos qué? Sí. Pues miren, Creería que somos los avicultores. Como les decía, ese tema del Banco Agrario es para todos los avicultores del país. Al final, si se dan cuenta, el tema del Banco Agrario, las tasas de interés ya las tienen. Incluso ayer revisábamos que hay tasas de interés hasta DTF-1, DTF+1, que son tasas de crédito muy competitivas. El problema del Banco Agrario que teníamos era que se estaban demorando demasiado en analizar los créditos. Tuvimos un par de situaciones en las cuales se demoraban hasta un mes, mientras que la banca privada se demoraba una semana, semana y media. Entonces, en este momento, el compromiso del Banco Agrario y lo que hemos logrado es que tiene una persona dedicada exclusivamente a atender al sector y a atender y patinar todas estas líneas de crédito. Más en este momento en el cual sabemos que algunos bancos están restringiendo el tema de colocación de créditos porque les da miedo a la situación actual, no del sector avícola, sino en general del país. Entonces, esta es una gran oportunidad para que directamente ustedes accedan a toda esta línea de crédito y las conozcan. A través de las directoras de las seccionales, muchos de ustedes pueden tener acceso a estas personas del Banco Agrario, o si no, le escriben a Fernando Ávila y él los pone en contacto directo con la persona que está manejando esto. Aquí lo único que necesitamos es que ustedes literal levanten la mano y digan, necesito un crédito, y que les hagan obviamente toda la revisión. No podemos garantizar que les van a dar a todos la misma tasa, porque eso depende, como veíamos ahí, del riesgo de cada una de las empresas y de las organizaciones, pero es el momento para hacer uso de estos recursos del Banco Agrario, porque el Banco Agrario está prestando plata y tiene interés de aumentar la cartera en el sector avícola. Bueno, acá nos hacen otra pregunta. Un momentico, por favor. Nos dicen, el doctor Juan Pablo Vélez, hasta el momento todos los procesos de manejo de residuos no están siendo rentables, pero aún así debemos preservar porque no es una opción simplemente dejarlos acumulados y además debemos encontrar con el tiempo el reconocimiento que permita volvernos rentables. ¿Qué nos hace falta para lograr que los potenciales consumidores valoren mejor esos residuos, que están correctamente tratados y que estén dispuestos a reconocer su debido valor? Pues mira, Juan Pablo, eso es una gran discusión que hemos tenido, incluso al interior del comité de mercadeo de huevo. Una de las grandes temas era, oiga, ¿por qué el comité de mercadeo de huevo? Porque no solamente debería ser huevo, sino también valorar y empezar a revisar cómo nosotros, al final es esto dentro de ingresos, que es cómo nosotros logramos que los clientes valoren esa gallinaza y esa pollinaza como que está estabilizado y ustedes le han hecho un proceso que es un abono natural para que al final tenga un reconocimiento de los clientes. Es un tema de mercadeo, netamente, y es un tema de construcción de clientes y construcción de producto. Sé que algunos ya lo están haciendo de forma individual. En Santander están metiéndole duro al tema para crear un producto a partir de digamos, de esta valoración del desecho. Y otra cosa es, yo sí creo que, Juan Pablo, ya que tú estás interesado en el tema, me parece muy importante ponerlo sobre la mesa y que al interior del Comité Nacional de Huevo se trate la pertinencia de empezar a meter en el comité de mercadeo también estos temas, porque huevo no es solamente el huevo, sino también es la valoración de estos recursos como es la gallinaza. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, porque al final es un subproducto que puede generar ingresos y puede llegar a volverse muy interesante para todos ustedes, como ustedes lo tienen claro. Además que
los sacan del tema de tener ese inventario acumulado. Yo quisiera complementar un poco, Gonzalo, si me lo permiten, Por y es favor. que esa pregunta que hace Juan Pablo, pues es como el eje central de este tema de la valorización, ¿no es cierto? Digamos que nosotros tenemos una cantidad de avicultores importante desde el punto de vista productivo, que han hecho un esfuerzo enorme en valorizar sus gallinazas, en estabilizarlas y darles un manejo adecuado. Juan Pablo dice algo que es muy importante, y es que necesariamente nosotros tenemos que tratar esos residuos, necesariamente, porque tenemos una legislación que tenemos que cumplir, tenemos un compromiso ambiental, no solamente la legislación, sino con las comunidades, pues que cada día se quejan más de los temas de olores y de mosca. Y yo diría que hoy un 50% de esas quejas obedecen al mal empleo de las gallinazas y pollinazas, ¿no es cierto? Entonces, hay un esfuerzo muy grande de muchos productores, pero obviamente sigue habiendo una cantidad muy importante de gallinazas y pollinazas que salen a un mercado que no está claramente reglamentado, que no tiene una regulación adecuada al respecto, y entonces compiten los dos productos y se igualan en el mercado. Es decir, el agricultor como tal no le importa si está estabilizado o no, lo que le importa es, por ejemplo, que incluso muchos lo dicen, si no huele, no lo compran, porque todavía hay una creencia cultural de esas gallinazas y pollinazas crudas que son buenas, ¿no es cierto? Y la verdad es que sí, pues si queremos hablar técnicamente fertilizan, pero hoy no estamos hablando de fertilización, hoy estamos hablando de nutrición de las plantas, así como como tenemos la campaña de que nosotros no alimentamos, sino que nutrimos a los colombianos, pues igual hoy se está hablando de nutrición cuando hablamos de fertilización, ¿ves? Entonces, no hay una regulación muy clara, hay unas responsabilidades nuestras como sector, nosotros no tenemos una trazabilidad de las gallinazas y pollinazas, no sabemos para dónde van, quiénes son nuestros clientes, en la mayoría, en muchos casos, ¿no es cierto? Y por parte pues, del Estado, pues tampoco hay una reglamentación muy clara que hace que el agricultor prefiera unos u otros. Entonces, nos ha tocado casi que trabajar para convencer a los agricultores de que esto funciona. Yo quisiera decirle a Juan Pablo, pues y a todos los agricultores, que desde el año pasado, cuando nos suscribimos a la estrategia de economía circular del gobierno y fuimos firmantes, se generaron dos mesas técnicas, una mesa de biomasa residual y una mesa de biomasa de aprovechamiento energético de esto. Y podemos decir que hemos avanzado y hoy tenemos una mesa de biomasa residual con unos temas claramente definidos en la agenda con toda la incidencia del sector avícola. Entonces, estamos generando todo el escenario para darle valorización, para poder que estos residuos realmente se valoricen. Y hay unos compromisos, por ejemplo, que tenemos allí, todos los sectores que estamos trabajando allí, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente, y la consigna es definitivamente darle valor agregado a estos productos y generar el escenario adecuado. Por ejemplo, tenemos una mesa legal, y en esa mesa legal hay dos temas clarísimos. Por ejemplo, tenemos que modificar ese decreto que habla de 20.000 toneladas como tope para sacar una licencia. Es decir, si yo manejo más de 20.000 toneladas al año, tengo que sacar una licencia y eso se ha convertido en una barrera. El tema de la legislación de olores, también el ministerio lo tiene claro y está estructurando tres ensayos pilotos para determinar cuáles son nuestras reales emisiones y realmente cumplimos con esas 3 unidades de olor establecidas. Pero no solamente eso, estamos generando una serie de marco legal con incentivos, porque es que si ustedes ven en el Plan Nacional de Desarrollo, quedaron incentivos para la producción de energía, pero no hay un incentivo como tal para quienes están valorizando estos residuos y lo están convirtiendo en un producto secundario. No hay un incentivo. Entonces, eso quedó en la mesa de trabajo y el compromiso que tiene el gobierno es empezar a generar
esos incentivos y en esa mesa legal se van a estructurar esos incentivos para que los productores trabajen en el tema. ¿Va a haber regulación? Claro que va a haber regulación. ¿En qué sentido? El agricultor tampoco va a poder utilizar los residuos crudos como le dé la gana porque pues va a generar unos problemas, entonces también tiene que haber una regulación para ellos. Es decir, se está construyendo en este momento todo el escenario para poder valorizar y poder por fin empezar a tener un valor agregado que de una u otra manera equilibre lo que dice Juan Pablo, pero lo dicen todos los agricultores, que esto no es rentable, que no es negocio. ¿Ves? Nosotros estamos convencidos que sí lo es. Tenemos un potencial enorme allí, enorme. Acá, la semana pasada ya empezamos a estructurar proyectos con la Universidad de Antioquia en este sentido, que estamos profundizando en los proyectos, pero con la alianza que tenemos con Agrosavia, y quiero pues anunciarlo, ya empezamos a estructurar un proyecto para cuatro cultivos que fuimos seleccionados. Está caña de azúcar, está aguacate, está pastos y está piña, con los cuales vamos a empezar a hacer un proceso de análisis del uso de estas gallinazas y peñonazas estabilizadas, hacer seguimiento en el suelo, hacer seguimiento en los cultivos y empezar a demostrar las bondades de estos productos, ¿no es cierto? Entonces yo diría que estamos consolidando un escenario que permita, y ojalá lo más rápido posible, valorizar estas gallinazas para que podamos invertir esa curva que tenemos, que es negativa en este momento, porque realmente en un negocio como está en este momento, un escenario como el actual, pues obviamente los costos no dan, ¿no es cierto? El transporte tiene mucho peso en el mercado, es decir, creemos que estamos pues ya consolidando esos temas y apuntándole a valorizar estos residuos. Estefanía, ¿tienes más? Sí, acá hay más preguntas. 4 preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿la bioseguridad como un aspecto clave en la sostenibilidad podría un diferencial para el sector agrícola entre los agropecuarios? No, se cortó entre Estefanía en la pregunta. ¿Bioseguridad qué? La bioseguridad en la sostenibilidad. No se te entiende muy bien la pregunta. Está fallando el internet. A desconectar mi cámara. ¿Me escuchan mejor? Ahí sí, sí. Listo. La bioseguridad como un aspecto clave en la sociedad se podría considerar como un elemento diferencial para el sector avícola entre otros renglones pecuarios. Sí, y yo creo que precisamente el tema de la bioseguridad hoy, que está cobrando cada vez mayor vigencia con todo el tema del coronavirus, la gente está entendiendo por qué es importante la bioseguridad. Yo sí creo que la bioseguridad tiene que ser nuestra herramienta y nuestra principal bandera. Más del 50% del presupuesto de la federación se va en el programa técnico, y en el programa técnico específicamente en todas estas campañas de bioseguridad, en todo el tema del manejo de enfermedades como el Newcastle. Recordemos que el año pasado, cuando hubo ese brote de Newcastle en el centro del país, en una zona tan complicada del Tolima, logramos detener el brote y aislarlo. Se vacunaron, creo que eran casi 400.000 aves en algún momento de traspatio, estaban una gota en cada ojo con estudiantes de universidad, y eso es un reto muy grande. Y uno de los grandes temas es, si nosotros queremos llegar a ser un país el cual exporta, necesitamos mejorar el estatus sanitario. Y para mejorar el estatus sanitario, la única forma es siendo muy estrictos con la bioseguridad. Yo estoy convencido con el tema de la bioseguridad. Para mí la bioseguridad tiene que ser la estrategia y el eje fundamental de nosotros como federación. La bioseguridad al final va a repercutir en menores costos. La bioseguridad va a repercutir en algún día disminuir el uso de algunos antibióticos y algunas medicinas, que al final es un costo para ustedes. Pero lo más importante, la bioseguridad al final es rentabilidad. Si usted logra tener una granja biosegura y logra que no tenga ningún tipo de enfermedad, pues no va a tener mortalidad y no va a aumentar ese costo de producción, digamos, que puede causarse.
Hay otros que también están haciendo el esfuerzo, porcicultores lo está haciendo, porcicultores tienen una producción mucho más pequeña que la nuestra, y tener un cerdo, digamos, libre, una granja es más costoso que tener una gallina o algo así, y no tienen el problema de los gallos de pelea. Los gallos de pelea es un gran problema que tenemos nosotros como industria, porque los gallos de pelea viajan en avión. Los gallos de pelea viajan en los tubos estos de los planos de arquitectos y van de una región a otra del país en avión. Ahora no hay vuelos, gracias a Dios, para este tema, perjudicial para la economía, pero el tema de la bioseguridad es a lo que tenemos que seguir insistiendo. Precisamente al interior del comité técnico estamos discutiendo ese tema de zona libre de Newcastle o de esa zona libre de Newcastle o de, digamos, país libre de Newcastle para nosotros poder mejorar el estatus sanitario y poder, digamos, llegar algún día a tener ese territorio libre y poder exportar. Todo atado, pero también va atado no solamente para la exportación, sino también para mejorar el estatus sanitario. Si Colombia puede ser declarada libre de Newcastle, vamos a tener un mejor estatus sanitario, consecuencia de la bioseguridad, vamos a tener una mayor rentabilidad y para todos al final va a ser un beneficio. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué enfoque se debe comunicar el sector con las comunidades y corporaciones para hacerles ver que la sostenibilidad no es solo ambiental o el agua, sino que tiene varios factores como el económico, social, entre otros? ¿Qué discurso tomar para este acercamiento frente a este tema? Pues yo creo que es la misma definición de sostenibilidad y nos toca insistir y persistir e insistir en este tema. Muchas corporaciones autónomas no nos conocen, muchas alcaldías no nos conocen. Es uno de los grandes problemas que tenemos. No conocen a nuestra industria ni ninguna otra industria. Por eso parte del trabajo nuestro como federación es cuando llega un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, un nuevo senador, toca llegar y sentarse y explicarle el sector avícola, los empleos que se causan, todo el tema del impacto social, el impacto económico, todo el tema de los impuestos que se pagan como federación, como industria. Recordemos que el sector avícola es el segundo mayor aportante de impuesto de renta en el agro en Colombia. ¿Por qué? Por esa gran informalidad, porque la informalidad no es solamente laboral, la informalidad también es tributaria. Nosotros por tener una característica de ser productores de bienes exentos, está atado todo el tema de la declaración de impuesto de renta a la devolución del IVA. Incluso ahorita que va a ser electrónica, va a ser mucho más fácil la devolución, pero también fiscalizar y encontrar quiénes están evadiendo y quiénes no están cumpliendo con las obligaciones. Entonces, al final, todo esto es un tema que nos toca insistir y persistir con la misma definición de sostenibilidad y mostrar el impacto social, económico y ambiental que generamos como industria. Ok. Acá Luz Mary Serrano de Inversiones El Dorado nos pregunta, la preocupación en esta época de pandemia es el alto consumo del recurso hídrico y el aumento de quejas. La corporación en sí no entiende toda la explicación que les damos, ¿cómo lo podemos sustentar? Pero mayor uso del recurso hídrico por tener que limpiar la planta, pregúntele ahí, a ver si nos responde. Y por tener que utilizar por el tema de lavado de manos y todo esto, Luz Mary, por favor, si nos puedes aquí. complementar la pregunta. Pero creo que debe ser por ese lado. Pero miren, yo creo Sí, que ahí lo que hay que mostrar es, con la misma medición, ¿por qué es dice necesario? casi que por el lavado de manos, perdón. Por el tema de lavado de manos de todos los trabajadores. Y eso está pasando no solamente en nuestra industria, sino en todo el territorio. Tenemos que mostrar y decir, mire, es que nosotros tenemos tantos empleados, una persona se debe lavar las manos cada 2 horas, cada hora, dependiendo, y te tiene que utilizar, insistir en que ese tema del lavado de manos va al final a no afectar que se propaguen algunas enfermedades siendo actividad avícola primaria. Ahí incluso se puede impulsar desde el programa Carlos hasta una infografía de por qué se está utilizando más agua en este momento para mostrarle a las corporaciones que, porque muchos deben tener concesiones de agua muy limitadas o casi que en el a ras. Entonces sí es mostrar y demostrar que al final es por un tema de lavado de manos, lavado de planta, para prevenir por el tema de la nueva realidad. Sí, yo quiero complementarte, Gonzalo. Justamente en el seminario que organizó técnico
sobre bioseguridad de COVID, donde nosotros participamos como programa, justamente la charla giró sobre las consideraciones o los aspectos ambientales impactados o derivados del manejo y la prevención del COVID, de la enfermedad del virus, ¿no es cierto? Y allí planteamos que muy seguramente se iba a incrementar el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de insumos y por tanto de residuos como consecuencia de las medidas para el COVID. Y allí, en esa charla, pues hicimos una serie de recomendaciones justamente en ese sentido, ¿cierto? Y de hecho, estamos sacando un manual con recomendaciones en ese sentido. Vamos a hacer un manual digital con esas recomendaciones, ¿no es cierto? Y yo le plantea lo siguiente, y es que ahí es donde viene el quid del asunto. Yo tengo que tener registro de todo lo que hago. Entonces, por ejemplo, en el recurso hídrico, yo tengo que tener un comité de seguimiento al recurso hídrico y un comité que esté monitoreando, por ejemplo, cómo están las fuentes hídricas, cómo está la disponibilidad del recurso, cuál es mi consumo real y cuál es el consumo que se ha derivado de las medidas. Y ahí volvemos al tema, tengo que tener unas mediciones. Si no tengo mediciones, no voy a poder demostrarlo. Y siempre se dijo, mire, el COVID es una contingencia. Por lo tanto, si se me dispara el consumo de agua que supere las concesiones o que se supere el caudal, el caudal asignado a una concesión, yo tengo que demostrar que es como consecuencia de esa contingencia. Pero para eso, pues tengo que tener un registro de mediciones normales o históricas y cómo esto se ha incrementado como consecuencia de estas medidas y poder demostrar claramente que allí hay un consumo excesivo por cuenta de esas medidas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar ese manual que ya, de hecho ya lo tenemos prácticamente construido, donde va a haber unas recomendaciones al respecto. Bueno. Ok, listo. Acá hay otras dos preguntas y pues damos por terminada la charla. Acá nos preguntan, Andrea Marcela Acevedo nos dice, estoy interesada en ingresar al sector, ¿debo hacer un préstamo para iniciar con la avicultura en mi finca? Estoy en Santander, ¿me pueden por favor recomendar algún corredor bancario? ¿Un qué? ¿Un qué? Un corredor bancario. Pues no sé, pues que hable directamente con el Banco Agrario, con Natalia Lucena. Pues si quieren les damos el teléfono para que se comuniquen directamente con ella, que es la persona que maneja el sector avícola en el Banco Agrario, y hable con ella. Eso es más fácil así. El teléfono es 301-524-0670. 301-524-0670. Ok, listo. Bueno, esta realmente era la última pregunta. Okay. Nos dicen que sí podríamos enviarle la presentación y dónde podemos solicitar información adicional. Entonces, les recordamos que la presentación se las enviaremos a los que se inscribieron en el formato que enviamos para que diligencien sus datos y también califiquen pues la charla y la información adicional. Saben que pues desde el programa de sostenibilidad estamos trabajando muy fuertemente en todos estos temas y desde acá, junto con los ingenieros que tienen en cada zona, pues los acompañamos en las dudas que ustedes tengan. Ok. Bueno, doctor Gonzalo, muchas gracias por su participación en la hora de la sostenibilidad. Gracias por el apoyo. Muy amable por su tiempo. Y a todos, gracias también por estar hoy nuevamente conectados en la hora de la sostenibilidad. Los esperamos para dentro de 8 días. Un cordial día para todos, un buen día para todos. Un abrazo para todos, gracias.